Buenos días y bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Siempre es un placer venir a tu programa. Mira, el asunto del sector agropecuario tenemos que partir de que, bueno, es un sector importante. Sin embargo, el sector agropecuario en este siglo, aumentó su producción en 3.5 veces. O sea, de 600 millones que producía en el año 2000, actualmente en el 2023 anda por 2.000 millones de dólares. O sea que sí hemos crecido. Sí, porque se crece vegetativamente, porque hay más gente, hay más producción, hay más comida. Sin embargo, el Producto Interno Bruto se ha multiplicado por más de 7 veces, de 13.000 a 83.000. O sea que el sector agropecuario ha crecido la mitad de lo que ha crecido el resto del país. Eso, a mi juicio, no, al contrario. Eso es producto de que siempre se ha seguido con el mismo esquema. O sea, un esquema equivocado. Aunque entiendo que la gente que está en el sector lo único que quiere es respuesta a sus problemas. Si tú tienes una producción de maíz y lo tienes debajo de un palo de mango y cae un aguacero y lo vas a perder todo, tú lo que quieres es que el Estado te resuelva inmediatamente. Sin embargo, ese esquema que se ha insistido en el subsidio, yo te subsidio, tú eres ineficiente, te cierran los mercados y te subsidio y así tú puedes ir el próximo. Y yo creo que los sectores productivos, igual que el país, igual que todos los sectores, no requieren de subsidio, lo que requieren es de las condiciones para poder generar mayor productividad y poder competir. O sea, no necesitas que te cierren el mercado, porque es cierto, si viene de Estados Unidos es subsidiado, altamente subsidiado. Pero si el arroz viene... Pero en términos generales, o sea, entendiendo de que quizás tenemos todavía muchas tareas en el sector agropecuario, ¿hemos avanzado algo o nos hemos estancado o hemos retrocedido? Según su punto de vista. Bueno, hemos retrocedido realmente, porque proporcionalmente si el país ha crecido 7 veces y el ingreso por persona se cuadruplicó, lo más viable es que el Producto Interno Bruto en la participación del sector productivo, agropecuario, también tenga mejores condiciones. Pero nosotros vemos que no. ¿Cuán importante es con esta respuesta que usted me da hoy la participación de los candidatos? Entendiendo que es un sector que viene golpeado de hace muchísimos años y que quizás algunas de las promesas que hizo en su momento Laurentino Cortizo en materia agropecuaria, al menos lo que dice la vocera del PADEN, el 80% se han alcanzado, pero ella reconoce que todavía nos falta muchísimo más. ¿Cuán importante es realmente escuchar propuestas claras? Porque pareciera que a veces escuchamos a los candidatos hablando cosas muy genéricas y ambiguas, que son difíciles de aterrizar y de convertirlas en realidad. Y lo segundo, si realmente de esas propuestas en un periodo de 5 años nosotros vamos a poder darle un cambio, un giro al menos de 360 grados al sector agropecuario. Mira, si tú no tienes claridad sobre qué razón hay de que no haya mayor espacio para el sector agropecuario, vas a seguir cometiendo los mismos errores de siempre. En las últimas elecciones, tengo que decirlo, la primera que dijo que había que cerrar la USA fue Ana Matilde Gómez, y el PRD y todos los sectores dijeron eso es absurdo, eso no se puede porque hay acuerdos internacionales. Pero y un día después estaban diciendo lo mismo, ¿no? Que había que cerrar la USA y se cerró. O sea, se cerró porque una carretera para meter productos de Estados Unidos subsidiados. Pero si 5 años después estamos hablando de lo mismo, de cerrar los mercados de nuevo para que no nos quiten las ventas porque venden más barato, entonces no hemos avanzado nada. O sea, lo que teníamos que haber avanzado en este periodo es mayor tecnología, mejores carreteras, mejores semillas, mayor productividad para que eso fuera secundario. Porque como dije, está bien, viene de Estados Unidos subsidiado, pero el arroz viene de Guyana. O sea, Guyana es un país subdesarrollado, más subdesarrollado que nosotros. Pero ya no estamos recibiendo arroz de Guyana. Ahora no, porque el gobierno no lo está metiendo. Pero lo que te quiero decir, si tú puedes comprar en Guyana el arroz más barato de lo que cuesta producirlo en Panamá, aquí hay un problema de productividad que no se resuelve solamente cerrando el mercado para poder venderlo lo más caro. Se resuelve creando condiciones para que aumente la productividad de ese sector. ¿Qué debemos escuchar entonces esta noche con lo que usted me menciona? O sea, se lo pregunto porque el televidente, el radioescucha, que definitivamente va a estar en sintonía del debate, debe estar claro de lo que debe escuchar. Porque los candidatos ahorita son expertos, señor Argote, en decir frases, oraciones, ideas, con el simple hecho de convertirse en una propuesta populista
porque existe mucha desesperación en este momento en los candidatos y vemos absolutamente de todo. En cada debate salen muchas propuestas diferentes a lo que hemos escuchado. Entonces, el elector, ¿qué debe escuchar realmente hoy? ¿Hacia dónde deben ir propuestas puntuales y reales para rescatar o aumentar la productividad del sector agropecuario? Lo que debe escuchar son dos cosas, porque el problema del sector agropecuario no solamente es la rentabilidad del productor, sino el precio de la comida. Porque si el consumidor, si te dice, bueno, te voy a cerrar todos los mercados para que tú puedas vender la comida al precio que te dé la gana, eso no es una respuesta, porque el consumidor lo va a comprar mucho más caro. Entonces, ¿cómo resuelve las dos cosas? ¿Dónde está el problema? O sea, el problema está en dos lugares: tecnología e intermediario. Porque no es cierto que el productor está vendiendo el producto demasiado caro. El asunto es que lo está vendiendo demasiado barato, pero yo lo compro caro porque el intermediario se queda con toda la plata. Entonces, ¿cómo golpeamos al intermediario? El gobierno generalmente tiene dos respuestas. El del gobierno anterior, que castigaba al productor trayendo arroz de afuera, subsidiando al productor extranjero, o dos, cerrando los mercados para que el productor pueda vender más caro y entonces al consumidor es el que sale perdiendo. Es decir, que hoy debemos escuchar una propuesta que sólida, no decir vamos a cerrarlos, porque eso lo hemos escuchado muchas veces. ¿Qué propuesta sólida puede ser para cerrar? Y segundo, si eso nos garantiza seguridad alimentaria, porque entendemos también que muchos productos, señor Argote, deben traerse de otros países porque no tenemos la capacidad ahorita de producir y decir, bueno, no, vamos a cerrar los mercados y ahora vamos a tener más productores de maíz, de arroz, de leche, etcétera, etcétera. Es que tampoco funciona como dicen la seguridad alimentaria. Mira lo que pasa con la producción de puerco, por ejemplo. Nosotros subsidiamos, exoneramos, cerramos los mercados y ahora la gran cosa que dicen, vamos a aplaudir porque los productores están exportando a Nicaragua y a China. Entonces, están aumentando la producción. ¿Para qué? Para que nosotros no baje el precio. No, si los mandan para China y Nicaragua, ¿qué pasa? Baja la oferta. Pero no y sería si baja radical, la oferta, suben los precios. ¿No sería radical cerrar como del todo los mercados? Por eso, no se tienen que cerrar los mercados, para nada, al contrario, tienes que competir. Pero para competir tú necesitas ver dónde está el problema. El problema está en la productividad y en los intermediarios, no cerrando los mercados. Pero para poder hacerlo no se puede hacer un día a otro. Lo que él tiene que responderse exactamente es cómo vas a hacer para que los intermediarios no hagan que tú compres la comida más cara y tu productor te la vendan por 4 reales. Pasa que ahora cuando está la producción, cuando está la cosecha, la mayor parte o todo el mundo cosecha al mismo tiempo. Por tanto hay sobreoferta, bajan los precios. Si el productor no tiene dónde guardarla y tiene la producción debajo de un palo de mango, la tiene que vender por 4 reales para que no se les dañe. Y luego el intermediario que sí tiene un silo, que sí puede guardarla, la guarda y te la vende más cara a ti. ¿Por qué? Porque no tiene competencia. Entonces lo que tiene que hacer el Estado es justamente resolver el problema de productividad al productor mediante tecnología, no mediante subsidios, que los subsidios pueden ser temporales porque no puedes cambiar tecnología de un día para otro, pero ir ahí en ese camino con un plan específico y por otro lado golpear al intermediario, que es el que se está quedando con la plata. ¿Cómo se le golpea al intermediario? Estableciendo mecanismos para que el producto vaya del campo a la ciudad con intervención del Estado, claro, que permita traerlo, no que el Estado se meta a producir, pero sí que haga mecanismo de comercialización. De hecho, hay 5 grandes temas que deben ser desarrollados esta noche en el debate del sector agropecuario. Está todo el tema de la innovación, está el tema de la comercialización, esas propuestas puntuales para ser más competitivo, para mejorar la calidad de nuestra producción. Eso como una primera pregunta. Y la segunda, señor Argote, lo importante que es el escuchar las propuestas de los 8, o para definir a ese grupo de indecisos que todavía tenemos en Panamá, porque sabemos que 2 candidatos no van a participar. Y tercero, mire, le estoy metiendo 3 preguntas, así que vaya anotando así como usted con los estudiantes, vaya anotando. La tercera es en relación de propuestas y no ataques, porque esa es otra de las cosas que hemos visto en los debates y que al final pareciera que se convierte eso, bueno, tú hiciste esto, y a veces por caer en ese juego es que vienen los errores, las metidas de pata.
Entonces, ¿hacia dónde debe ir ese debate realmente en cuanto a propuestas de comercialización, de innovación, de tecnología? ¿Hacia dónde deben ir realmente las propuestas de los candidatos? ¿Si ataques o a propuestas? Porque yo puedo contraatacar de una manera, refuto tu propuesta, pero por ahí mismo tengo que sumar la mía, porque si no al final me estoy quedando nada más en el problema que ya todos los panameños obviamente sabemos. Y si usted cree que con lo de hoy puede definirse el panorama de los indecisos. Esas tres cosas, profesor. Bueno, sobre el asunto de los ataques, eso es relativo, ¿no? A la gente que tiene techo de vidrio no le gusta que lo ataque. Vamos a hablar de propuestas porque yo no te voy a decir. Pero el panameño también se ha cansado mucho de eso. Depende de qué panameño. Hay de todo tipo, porque no todos pensamos iguales y algunos, si no quieres que te diga que tu candidato está metido huyéndole a la justicia por corrupto, no hablemos de eso, solamente hablemos de la propuesta. Pero el debate es para eso o para hablar de las propuestas. Es parte, porque si tú no tienes la personalidad, no tienes la trayectoria, estás metido entre 10 corruptos, no me digas que tú vas a hacer esto y no hablemos de eso, porque eso es parte del asunto. Ahora, tú tienes que tener una propuesta, pero yo te puedo decir que tú me estás diciendo que vas a hacer que vas a crear 500,000 de empleos, cuando eso no es posible y además tenemos 160,000 desempleados. ¿Para qué vas a crear 500,000? No me ataques por eso, porque yo quiero que nada más hablemos de la propuesta. Pero hay que plantear la propuesta. Pero eso no es un ataque. Mire, atacar una propuesta de los 500,000 empleos no es un ataque. Mi posición es irreal. De hecho, alguien aquí nos decía la semana pasada que ya Panamá, de hecho, en 2 años hace esos 500,000 empleos. Nos los dijo el señor aquí, el economista, de tema laboral, se me acaba de olvidar el nombre. Bueno, 500,000 empleos no es posible, porque si hay 160,000 desempleados, ¿cómo vas a crear? Si la autoridad del canal creó 40,000 empleos, en la minera René Quevedo. La minera creó 40,000 empleos. El analista laboral René Quevedo. Pero bueno, entonces vamos a tener desempleo de menos 10. Para no entrar en el tema del empleo, el tema es que yo puedo contrarrestar tu propuesta con mis argumentos, ¿no? Pero quizás este otro tipo de comentarios pueden estar en otras plataformas, porque el tiempo es 1 minuto, 30 segundos, 45 segundos, y en ese momento muchos candidatos han desperdiciado su tiempo en estar contestando ataques en vez de ir con la propuesta, y la mayoría de la gente te dice, es que yo no sé al final cuál es la propuesta para este tema o para el otro tema. Entonces, por eso le pregunto si en realidad el debate, con las limitaciones del tiempo que tienen los candidatos, debe concentrarse más en propuestas para poder aclararle dudas a los indecisos, que dentro de los indecisos está Susan Elizabeth Castillo. Yo creo que tiene que tener un balance, porque para solamente hacerlo, ahí tienes a TikTok y tienes a YouTube y puedes ponerlo exactamente. Totalmente de acuerdo. En ese momento, por eso es un debate, no es un foro. Si fuera un foro, cada quien dice lo que... Pero es un debate. En un debate tú debates. Te contradigo y te digo cosas que no te van a gustar, pero te digo propuestas, porque si no tengo propuestas, entonces nada más me debo al ataque. Pero en esta noche lo que hay que... yo creo que va a haber cierto avance, porque en el Foro de la Juventud también se vio que hubo muchos que pasaron de indecisos a tomar decisiones. Y aquí pues, y está bien, porque la gente tiene que tomar todos los elementos de juicio. Sin embargo, ya que es un foro agropecuario, se debe salir bien claro de propuestas que dicen, te cierro los mercados. Va a haber comida barata para todo el mundo porque te voy a poner chenchen. Eso no tiene fundamento. Tienes que tener propuestas posibles, viables y no demagógicas. Pero sabiendo que el problema... Hay muchas propuestas demagógicas. Por supuesto, yo escuché, ahí falta agua en Arraiján, yo voy a hacer 4 potabilizadores en Arraiján y vamos a resolver el problema del agua. O sea, estás hablando cosas que no tienes ningún respaldo. Pero también en las plataformas de redes sociales vemos muchas propuestas de estas. En todas, o sea, por eso hay gente que dice cualquier cosa porque no tiene ninguna propuesta, pero hay grupos o hay candidatos que sí tienen propuestas escritas. O sea, ya sabemos que por lo menos Maribel Gordón tiene una propuesta, pues que no estés de acuerdo. Lombana tiene una propuesta escrita. Ahora Martín sacó una propuesta a la carrera también, y los otros solamente dicen promesas y cosas, no tienen un documento que te diga esto está escrito. ¿Importante que estén los 8 o usted considera que es irrelevante? No, sí en estos tiempos, cuando la tecnología y la información toda es mucho más rápida en circular. No, hubiera sido importante que tuvieran los 8, pero evidentemente en el caso de Molino él no quiere estar porque no quiere que le digan lo que le van a decir, se está ahí parado y prefiere optar por eso. Y en el caso de Maribel, bueno, los organizadores decidieron que ya no estuviera y esa es su decisión, porque ese no es
un debate oficial, ese es un debate de un sector específico que tiene privado, que tiene todo el derecho a invitar que le dé la gana. Entonces, bueno, ellos está invitada. El tema es que no le aceptaron que su candidato a vicepresidente obviamente asumiera su papel. Usted esta noche nada más hay pendiente del debate. Usted escuche las entrevistas, agarre, tome nota de lo que debo escuchar, de lo que debo ver, qué es lo que usted espera como ciudadano. Creo que nadie en una casa quiere estar en una pelea constante sin que se resuelvan los problemas, porque al final el problema va a estar allí, pero discutir sobre el mismo, a mí no me gusta al menos estar en ambientes tóxicos de esa manera. Es como que te quedes dando vuelta en el mismo círculo, como el perrito cuando va a hacer, se va a echar o algo. No, tenemos que salir de eso y empezar a encontrar las propuestas y trabajar en conjunto hacia ellas. Tenemos una economía que ha estado, y quisiera aprovechar los últimos minutos, señor Argote, muy inestable en estos últimos 5 años, por distintas situaciones. Pero lo cierto es que al menos este primer trimestre para muchos empresarios ha sido un trimestre un poco complicado, ¿no? Siempre sabemos que enero es lento, febrero agarra un poquito más de movimiento, algunos dicen marzo ha sido fatal, quiero que pasen las elecciones, es lo que usted escucha de los micro, pequeños, medianos y los grandes empresarios. Vamos a ver qué pasa luego del 5 de mayo, a ver cómo la economía se dinamiza. Moody's da una perspectiva de crecimiento para Panamá y muchas calificadoras nos siguen colocando en una posición interesante frente al resto de los países de la región. Desde su punto de vista, ¿cómo va a ser abril, mayo y junio? Este segundo trimestre y ya esperando, obviamente, quién tome las riendas de este país. Mira, yo creo que, bueno, generalmente yo no tomo en cuenta las posiciones de individuos, porque generalmente el individuo dice cómo le va a él y piensa que el resto está igual. Prefiero las estadísticas. Hay una buena estadística que hace el financista La Torraca, muy bueno, mes a mes, cómo anda por un indicador y con condiciones, y demuestra efectivamente que la economía anda lenta. O sea, eso está por la cifra, no por cómo le fue. ¿Es normal que sea lenta en el primer trimestre? No, para nada. No es, en esta época del año no. O sea, está más lenta que normalmente, y eso ocurre generalmente porque la gente en tiempo de elecciones prefiere aguantar para saber qué pasa, ¿no? Y esa es la lógica. Y después de las elecciones, la tendencia, independientemente de quién gane, la tendencia es que se recupere como rebote. Entonces, no es que la economía panameña ni es un país en quiebra. Lo último que quería decir sobre el sector agropecuario, recuerden que tienen que tomar en cuenta 2 elementos. Uno, el productor y el consumidor. No solamente que vamos a hacer para que a ti te vaya bien, sino que le vaya bien al productor, que es muy importante que le vaya bien, pero también al consumidor. Y esas propuestas, que definitivamente tiene que haber propuestas, deben ser en función de resolver esas dos partes de la ecuación y no una de las dos. La economía de Panamá va a seguir creciendo, no en la cantidad que crecía antes, va a recuperarse. Bueno, yo no calculo, calcula el Banco Mundial que va a subir arriba del 4% este año. ¿Cuánto fue el crecimiento del 2023? 7%. A pesar de la crisis, 7%. ¿Por qué? Porque nosotros somos un país logístico. Es decir, que el 2024 va a ser inferior. Va a ser inferior, definitivamente. O sea, no vamos a crecer como crecimos en el 2023. Claro, no pero vamos cambia a para crecer. nada quien sea el presidente o presidenta de este país. O sea, con sus políticas económicas puede hacer variar este número, inyectando la economía, generando inversión. Claro que puede, por supuesto que puede. Por supuesto que puede. Si cambia la forma de ver la economía como está ahora, que está dedicada al consumo, al gasto, y lo cambian esa plata a inversión. Por eso digo que el Estado debe reducir extraordinariamente sus gastos, pero no para meterlo en un colchón ni para apretarse el cinturón, para mandarlo a inversión, porque lo que necesitamos es aumento de demanda. ¿De qué te sirve que tú seas una persona que tiene un negocio, abres un restaurante y después no va nadie porque no hay plata? O sea, tú tienes que generar inversión para que haya demanda. Esa demanda hace que tu empresa crezca, que la gente se vaya al mall a comprar, contrate más gente y entonces la economía se genera y sigue creciendo. Pero el único que puede dar ese empujón inicial es el Estado mediante la inversión estatal. Y después, por supuesto, la empresa privada debe asumir el rol, porque es la empresa privada los que desarrolla los países en países capitalistas, no el Estado.
ni debe meterse a esas empresas. Claro. Pero sí tiene que darle empujón inicial de demanda mediante inversión estatal en infraestructura. Estos 3 meses que vienen, difíciles, complicados o más o menos espectaculares. Muy complicados, muy complicados, muy complicados, porque evidentemente la gente va a seguir todavía pensando en qué va a pasar. Sin embargo, recuerda que nuestra economía está ligada al sector externo, al comercio. A veces pensamos, bueno, ¿qué pasa que sigue? ¿Qué va a pasar en la economía interna? Es muy importante, pero nuestra economía se vive en el comercio, en la zona libre, en los barcos que vienen, cómo anda la economía mundial. Claro. Dependemos mucho más de eso, de lo que producimos, porque nosotros no producimos nada. Producimos al consumidor, sector agropecuario. Aguantarse o en realidad atreverse a confiar y salir al restaurante, al almacén, para que la plata se mueva. Porque si la plata se mueve, al final esa economía circular empieza a dar los resultados positivos. ¿Cuál sería esa recomendación suya al consumidor que dice, aguanto la plata? Hay muchos especialistas que dicen la plata guardada o ahí estancada no hace nada. No hace nada, aunque te voy a decir algo que la gente mucha gente no sabe. Este país depende de la inversión. Más del 45% del Producto Interno Bruto es inversión. Este es un país de inversión, más de consumo. En Estados Unidos consumo, aquí hay inversión. Si tú tienes dinero, no te lo gastes todo, pero gasta. No lo guardes debajo del colchón porque ahí no hace nada. Mire, yo aprendí eso aprendí hace muchos años, porque yo no quería tener ni préstamos, ni tarjetas, ni nada, que necesitaba tener eso parte de mi esquema económico. Tener las tarjetas, saberlas manejar, tener los préstamos, saberlos manejar. Luego entendí que la plata guardada en un banco, debajo de la tierra, en un chanchito, tampoco va a funcionar. Usted tiene que ponerla a mover en algo, invertir, inversión, así como el Estado invierte, usted también tiene que hacerlo. Señor Argote, que le vaya espectacularmente en la vida y siempre grato escuchar muchos puntos de vista para que nuestro televidente y radio escucha pueda tener una noción un poquito más amplia. Hacemos una pausa.